Hola amigos, Pastor Doug Batchelor aquí. Quiero darles la bienvenida a nuestra pregunta bíblica del viernes por la noche de la semana, donde hablaremos sobre si los cristianos adoran al mismo Dios que los musulmanes. Esto ha estado en las noticias últimamente porque en varias ocasiones el Papa Francisco ha dicho que los cristianos y los judíos y los musulmanes todos tienen un solo Padre o variaciones de eso. Y es posible que hayas oído que hace poco más de un año uno de los profesores de Wheaton College fue despedido por decir que el Dios de la Biblia y los cristianos es el mismo que el Dios del Islam. ¿Cuál es la verdad sobre este tema? Bueno, es una pregunta compleja dependiendo de cómo entiendas lo que significa un solo Dios. Si dijeras, ¿los cristianos y los musulmanes tienen antecedentes comunes? Bueno, históricamente sí lo tienen. Ellos creen en el cielo, infierno, el juicio. Los musulmanes creen en la historia de Adán y Eva, aunque su historia es muy diferente. Creen en que Noé fue liberado durante el tiempo del diluvio. Creen que Abraham tendría antepasados que llenarían la tierra. Hay algunas creencias muy diferentes conectadas con eso. Creen que Abraham ofreció a Ismael y no a Isaac. Aún en el Corán se les enseña a los musulmanes decir nuestro Dios y su Dios es uno, y a Él nos rendimos. Si el Corán afirma que los musulmanes adoran al mismo Dios que los judíos, entonces, ¿por qué tendríamos un problema con eso? Bueno, realmente la pregunta que deberíamos estar preguntándonos es si los cristianos y los musulmanes tienen el mismo concepto de Dios. Ahora, una vez entendamos que estamos hablando de un concepto de Dios, eso es muy diferente, lo que termina significando que los dos tienen realmente diferentes dioses. Por ejemplo, el Islam surgió del pueblo árabe, que son los descendientes de Ismael y los 6 hijos de Setura, pero la mayoría de los musulmanes de hoy no son árabes. Los cristianos surgen del pueblo hebreo, de los hijos de Jacob, pero la mayoría de los cristianos hoy en día no son judíos. Así que cuando se habla del Islam y el cristianismo pueden haber surgido de razas particulares de personas. Pero ahora la mayoría de los musulmanes en el mundo están en Indonesia, no están en Arabia. Así que cuando usted piensa en los musulmanes, no piense en Arabia y así también los cristianos surgieron de la religión judía. Pero la mayoría de los cristianos hoy no son judíos, son gentiles. Podrían ser judíos espirituales. Así que hay algunas grandes diferencias. Son las dos religiones más grandes del mundo hoy. Islam tiene alrededor de 1.7 billones de seguidores. El cristianismo alrededor de 2.2 billones. El Islam está creciendo más rápido que el cristianismo, lo que ha causado un poco de preocupación y consternación para el Papa Francisco, lo cual es parte de las razones que algunos creen que está alcanzándolos a ellos. Los cristianos creen que Jesús es Dios. El Corán se opone tanto a esta creencia que condena a los adoradores de Jesús al infierno. Dice Corán 5.72, para los cristianos Jesús es ciertamente Dios, para los musulmanes Jesús ciertamente no es Dios. Ahí mismo encuentras una diferencia fundamental que es difícil de sobrellevar. Además, de acuerdo con Jesús, Dios es nuestro Padre, pero en el Corán específicamente niega que Alá es el Padre. Eso es en el 112, versículo 1 al 4. De hecho, en 5.18, el Corán le dice a los musulmanes que reprendan a los judíos y cristianos por llamar a Dios su Padre amoroso, porque los seres humanos son solo cosas que Dios creó. Hay nuevamente conceptos diferentes. Cristianos y judíos creen que Dios es nuestro Padre amoroso, y el Corán dice que no pueden aceptar eso. La Biblia nos dice que el hombre está hecho a imagen de Dios. El Corán dice que eso es claramente una blasfemia, decir que fuimos hechos a imagen de Dios. Y por supuesto, la doctrina de la Trinidad. Los musulmanes categóricamente rechazan eso. Y eso es algo fundamental para el cristianismo, de que Dios es el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas forman la divinidad. Las dos religiones son fundamentalmente incompatibles porque según el Islam, adorar al Dios cristiano no está solamente mal, te manda al infierno. Así que no puede ser el mismo Dios. El Islam dice que Dios no puede ser conocido, pero el cristianismo nos dice que Cristo vino a ayudarnos a conocer mejor a Dios. En el Dios de la Biblia se ve que Dios siempre está involucrado en la historia del hombre. Él camina con Adán y Eva en el jardín, no en la versión del Corán del paraíso.
En el cristianismo ves que Dios habla con Abraham, Él habla con Moisés, habla con Jacob y con Gedeón, con los padres de Sansón y con muchos otros a través de la historia. En el Corán, Dios nunca habla directamente al hombre, tal vez con la excepción de Mohammed, pero siempre usa otro método de comunicación con el hombre. Pero ves que el Dios de la Biblia interactúa con la experiencia del hombre. En la Biblia, Jesús es un líder espiritual que da su vida para salvar al mundo. Mohammed fue un líder espiritual que se convierte en un líder político que usa métodos militares violentos para cumplir su misión. Jesús murió en la cruz para cumplir su misión y nos dice que no debemos hacerlo por la espada. De hecho, le dijo a Pedro cuando Pedro tomó una espada en el jardín del Getsemaní y cortó la oreja de Marcos. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Pero Mohammed apoya mucho el uso de medios militares para forzar a la gente para aceptar el Islam. Jesús nunca atacó o recomendó a alguien ser atacado y obligado a creer en él. Pero la adoración a Dios y creer en Cristo debe venir del corazón y debe ser voluntariamente. No puede ser obligado, no puede ser forzado por edictos y leyes del gobierno. Y reconozco que hay mucha gente amorosa, buena gente. Esta semana estuve con un amigo musulmán que me invitó a venir a participar en algunas de las funciones de Ramadán para celebrar el fin de Ramadán o el comienzo del Ramadán. Y le dije que tal vez no me sentiría cómodo al hacer eso. Karen y yo estaremos en un país predominantemente musulmán la próxima semana y sabemos que hay mucha gente amorosa que están allí que Dios quiere salvar. Y eso ahí es una diferencia. La Biblia nos dice que Dios ama a los pecadores. El Corán dice que Dios odia a los pecadores, solo ama a los espirituales. Pero la Biblia nos dice que mientras aún éramos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Hay una gran diferencia fundamental. Los cristianos, de la manera en que somos salvos, es una gran diferencia. Los cristianos creen que somos salvos por la obra de Cristo. A través de la fe en su obra somos recreados. Recibimos nuevos corazones. Es una salvación por fe. El Islam es en gran medida una salvación por obras. Finalmente, debo cerrar con la escritura que se encuentra en 1 de Juan capítulo 4. Leeré versos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan dice, hay muchos anticristos aún en sus días. Y creo que las enseñanzas del Islam es opuesta a las enseñanzas de Jesús y el cristianismo. Así que en resumen, ¿creo que los cristianos adoran al mismo Dios que los musulmanes? No los verdaderos cristianos. Es un concepto completamente diferente de Dios y es un método diferente de salvación. Los musulmanes creen en un evangelio diferente, si es en sí algún evangelio.